Bueno, les estoy compartiendo, este es el tema 3. Bueno, al principio habla de niveles de análisis. Sí, lo hacemos así como un repaso y llegamos al modelo, que es lo que más complica. Em, sí, esto tiene que ver con el tipo de estudio que queramos hacer, ¿sí? Nivel conductual, cognitivo y si no está, el nivel neural. Respecto a esto, ¿quieren consultar algo? No, nada. Ahí se ve, o lo agrando un poquito más. Ahí, Sí, se ve, profe. bien. Bueno, entonces tienen estos tres niveles. Esto luego se retoma en el tema de Aplicia, así que lo van a leer. Van a leer dos veces algo parecido, ¿sí? Nivel conductual es lo observable, comportamiento o respuesta del sistema nervioso autónomo que se pueden medir de forma directa. Nivel cognitivo tiene que ver con hipótesis, teorías sobre qué es lo que está pasando a nivel mental para que se produzca un determinado comportamiento o respuesta. Y después dentro del nivel neural es donde ubicamos todo lo que tiene que ver con lo biológico. Entonces, bueno, está este tema de niveles crecientes de complejidad y después los describe un poquito más en detalle. Habla de niveles de organización del sistema nervioso central. em, y bueno, o sea, el sistema nervioso central, acá si bien se habla de distintos niveles, en la práctica y en la realidad está todo unido y trabajando en conjunto, no lo podemos dividir. Esta clasificación que tiene esta parte tiene que ver más que nada con los instrumentos de medición que tenemos para evaluar al sistema nervioso. Y bueno, tienen una clasificación de diferentes niveles, desde lo más macro, lo más grande, ¿sí? Como por ejemplo estudiar el cerebro en una autopsia en donde se lo puede evaluar directamente, ¿sí? Observar directamente, a niveles, ¿sí? Cada vez más pequeños, digamos, los cuales vamos a ir estudiando con otro tipo de equipos. Entonces tienen más acá abajo un cuadrito que resumen esta imagen que resumen, si desde lo más macro a cada vez se va refiriendo a, digamos, partes más pequeñas que las vamos a ir estudiando con diferentes equipos y técnicas. De lo que es esta clasificación, ¿quieren preguntar algo? ¿Les quedó alguna duda cuando lo leyeron? ¿Se entendió que era un sistema, por ejemplo? ¿A qué se refiere con las regiones? Profe, yo por ejemplo no entendí lo del tema de sistemas de control ejecutivo, puede ser. Sí, Esa parte no entendí nada, por así decirlo. ¿te Después lo otro referís? sí. También quería preguntar sobre eso, si podíamos hacer un repaso de sistemas y regiones. ¿Quieren que hagamos un repaso? ¿Sí? ¿Los demás qué opinan? Esto es como ustedes quieran. O sea, mi idea es ayudarlos con estos temas. Así que si quieren hacemos un repaso y si no, sigo yendo así rápido para llegar al tema más complicado. Sí, profe, un repaso. Sí, está bien. Bueno, repasamos entonces estos niveles de organización y después vemos el modelo de Tamaroff y Allegri. Sí, con eso terminamos por hoy y dejamos para la próxima el tema 4 que lleva su tiempo. Eh, bueno, entonces, bueno, les voy contando qué sería cada uno de estos y si tienen alguna pregunta me dicen. Creo que empieza un poquito, bueno, el más macro, el que tiene en este texto como sistema nervioso central, ya se los mencionaba recién, sería como la estructura entera que nos interesa estudiar. Acá creo que, no sé si menciona el cerebro como ejemplo.
Partes observables luego de la autopsia. Sí, sí, o sea, puede ser el cerebro, puede ser el cerebelo, lo que nos interesa estudiar. ¿Sí? La idea es que está la estructura entera y la forma y se la puede estudiar a través de una autopsia, por ejemplo. Em, Después podemos estudiar a un nivel un poco más específico que este y estudiar, por ejemplo, un sistema. Un sistema vendrían a ser varios componentes del sistema nervioso que están ubicados en distintos lugares, ¿sí? No necesariamente están juntitos, sino que están en diferentes lugares, que están conectados entre sí por fibras, ¿sí? Por axones, y que lo que tienen en común es que están relacionados a una función. Entonces, cuando hablamos de sistemas, nos referimos, por ejemplo, al sistema visual o al sistema somatosensitivo o sistemas de memoria, sistemas atencionales, hay un montón de sistemas. Y cada uno de estos sistemas va a tener distintos componentes ubicados en distintos lugares del sistema nervioso que están conectados entre sí y que tienen en común que cumplen una determinada función. ¿Sí? El sistema visual, bueno, va a tener distintos componentes que sirven para el procesamiento visual. Y lo mismo con los otros sistemas. ¿Preguntas sobre esto? ¿Algún ejemplo deben Dentro, tener? perdón, Sí, profe, dentro de estos sistemas entraría, por ejemplo, el sistema de alerta, de control ejecutivo, todo sí, eso que está en el cuadrito. Ok. sí, 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 también. El cuadrito de más abajo, entiendo que se refieren. El cuadrito Sí, ese igual es, el modelo funcional de mm, no sé quién, ese. sí, es un modelo igual. Sí, vendría a ser como un modelo teórico que nos sirve para lo que damos en la materia. Pero sí, el sistema ejecutivo existe, sistema atencional, sistema emocional, de memoria. Después en lo que son los sistemas sensoriales vamos a tener un sistema para cada uno de los sentidos. Va a estar también el sistema motor. Sí, está relacionado a lo que se ve más abajo. Em, y bueno, deben tener algún ejemplo igual en el texto. Creo que les mencionan distintos sistemas. Después tienen el tema, creo que era el 5, que es sistemas funcionales. Ahí también se habla de sistemas. Pero bueno, la definición sería esta y creo que en ese texto se las retoma la definición. Después el siguiente nivel que tenemos es el de regiones, que en este nivel nos referimos específicamente a la corteza. ¿Sí? Está relacionada a la corteza. Y esto se los menciono porque van a ver que después cuando vean el tema de Aplicia, que es el que se subió esta semana, que va a decir que en Aplicia no está este nivel porque no tiene corteza. ¿Sí? Porque es un caracol. No tiene un cerebro y no tiene corteza. Y en este nivel habla, bueno, primero menciona circuitos locales sería el nivel que sigue y las regiones serían un conjunto de circuitos locales. Circuitos locales o redes locales. En lo que se refiere a este nivel es a los principios de organización de la corteza, ¿sí? De estas regiones. Y menciona tres principios. Está el de mapas, o sea, tres principios, tres formas de organización. El de mapas, el de láminas y el de columnas. Y bueno, les describen brevemente qué sería cada uno. Que esto creo que se los explican mejor bien en la clase teórica. Yo ahora igual les menciono qué es, pero es medio difícil
comprenderlo sin ver el capítulo de sistemas, ¿sí? Primero, el de organización topográfica. Esto está relacionado a la organización en mapas, que tiene que ver con que hay partes de la corteza en donde tenemos neuronas, ¿sí? Que se relacionan con determinadas partes del cuerpo. Y, a ver, pues es medio complicado de explicarlo sin que lo hayamos visto, sin que hayamos visto sistemas, porque tiene que ver con sistemas sensoriales y sistemas motores, ese tipo de organización. Entonces tienen acá un ejemplo de lo que sería un mapa topográfico, ¿sí? Que sería un mapa del cuerpo del sistema motor. El sistema motor entonces va a ser el que nos va a permitir movernos, va a ser el que envíe señales a nuestros músculos, tendones y articulaciones para que hagamos movimientos. Entonces, si nosotros vamos al cerebro y más específicamente a la corteza motora, ¿sí? A la corteza del sistema motor, y lo que es la corteza motora primaria, vamos a ver, que eso es lo que intenta representar este dibujo. Este dibujo vendría a ser un hemisferio. Pueden ver, se pueden hacer la idea de que vendría a ser o sea, un hemisferio cerebral. Esto, díganme si se entiende con la imagen. Sí, sí, lo entendí. Yo no entendí eso. Justo cuando Sí, sí, se pasaste. entendió. ¿Sí? Bueno, sistema motor sí tiene que ver con movimientos voluntarios e involuntarios. Después en sistemas van a ver que les describen mucho mejor este sistema y después lo podemos ver también en una videollamada. Pero ahora que queremos hacer un repaso, voy a intentar explicarlo de la mejor manera que pueda con esta imagen que es la que tenemos. Entonces, esto que se ve acá, ignoren los dibujitos del pie, la mano, o sea, lo que está adentro, está representando un hemisferio cerebral, ¿sí? Y más específicamente, lo que tiene que ver con la corteza motora primaria. No creo que lleguen a leerlo, pero, por ejemplo, la flechita sí la pueden ver. Sí, profe, se ve. Bueno, donde tengo Sí, la, profe. Sí, sí, se ve. buenísimo. Donde tengo la flechita dice dedos de los pies, ¿sí? Y al ladito hay un dibujito de un pie. Después un poquito más arriba dice tobillo, ¿sí? Y hay un dibujito del tobillo, ¿sí? Sigue y viene la rodilla. Fíjense que es como que estamos subiendo desde el pie para arriba, ¿no? ¿Sí? Rodilla, después dice cadera, tronco. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Volvemos, por ejemplo, donde dice dedos del pie, quiere decir que en este lugar hay neuronas relacionadas a los músculos de los dedos del pie. Por eso es que tiene el dibujito del pie. Al lado de estas neuronas relacionadas a los músculos de los pies están las del tobillo, ¿sí? Y si seguimos, ¿sí? Viendo cuáles son las neuronas que siguen al lado de esas, vamos a encontrar las de la rodilla, ¿sí? Entonces, las neuronas relacionadas a cada uno de estos músculos, ¿sí? Ya que estamos con el sistema motor, fíjense que están ordenadas, ¿sí? Primero viene el pie, después viene el tobillo, después viene la rodilla, y lo mismo pasa con las otras partes del cuerpo. Están ordenadas en la corteza de acuerdo a la ubicación de los músculos en el cuerpo. Esto quiere decir mapa topográfico. Sí, es un mapa del cuerpo. En la corteza tenemos un mapa del cuerpo. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Sí, Sí, sí. Sí, sí. Bueno, esa es la idea de mapa topográfico. Después, con los sistemas sensoriales pasa algo parecido, pero
en vez de estar relacionada a la ubicación de los músculos en el cuerpo, va a estar relacionada a la ubicación de los receptores, ¿sí? Aquellos receptores que capten los estímulos, los estímulos sensoriales, digamos. Por ejemplo, para el tacto tenemos receptores en la piel. Entonces, la organización de el sistema somatosensitivo, que es el que está relacionado al tacto, bueno, vamos a encontrar, parecido a lo que acabamos de ver, también neuronas ordenaditas de acuerdo a la ubicación de estos receptores en la piel. ¿Sí? Esto pasa también con otros sistemas, ¿sí? No sé, el sistema auditivo tiene una organización tonotópica, ¿sí? Por tonalidades. Bueno, ¿se entendió la idea de que sería un mapa topográfico? Pues medio difícil. Creo que es la más difícil de las tres. Sí, profe, se entendió. Bueno, sigo entonces. Y después tienen la organización en láminas y columnas, ¿sí? La organización en láminas es lo mismo que la organización en capas, que la corteza tiene distintas capas y dependiendo de qué parte de la corteza sea, van a haber más o menos capas. Hay algunas que tienen más capas que otras. Y esto tiene que ver con el patrón de conexiones. Las capas indican, digamos, las conexiones de la corteza con otras partes del sistema nervioso. Y creo que tienen ejemplos después en el capítulo de sistemas y según me han dicho otros cuatrimestres, en la clase teórica de este tema lo explican bien todo esto. Pero les doy un ejemplo que invento, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una corteza que tiene 6 capas y, por ejemplo, en la capa 4 vamos a tener información que ingresa, ¿sí? Que viene de otra parte, por ejemplo, del tálamo. Tenemos información del tálamo que ingresa por la capa 4. Entonces, toda la información que provenga del tálamo va a ingresar en la capa 4. Después, por ejemplo, no sé, la capa 3 puede tener que ver con información que sale de esa corteza y va hacia otro lugar. Por ejemplo, información que sale de esa corteza primaria y va a una corteza secundaria. Entonces, toda la información que va hacia la corteza secundaria va a salir de la capa 3. ¿Sí? O sea, la idea es esa, tiene que ver con cómo se ordena el ingreso y la salida de información hacia y desde distintos lugares. ¿Se entendió? ¿Dudas? Sí. No es siempre desde la capa 4. Ese es un ejemplo que inventé. Sí, o sea, después para cada sistema eh, va a estar, cada una de las capas va a estar relacionada al ingreso o salida de información. Creo que en el teórico les ponen ejemplos reales. Yo les inventé uno para que se entienda la idea de qué sería el ordenamiento del patrón de conexiones. O sea, realmente no sé. Antes había un ejemplo del sistema somatosensitivo, pero no sé si lo tienen ahora. Pero en el teórico les deben dar algún ejemplo. Creo que no están explicados igual con detalle porque yo vi todos los videos de teórico Sí, del tema 3 y esto, por ejemplo, no lo sabía porque el texto no lo leí tampoco. Así que me parece ok. que ya no se explica con detalle este tema, esta parte, digamos. Ujú. Está bien. No, sí lo explica, pero en realidad más adelante, creo que en el tema 4, cuando empieza a hablar de sistemas, que ahí sí Mm, ejemplifica, creo, con el sistema visual y habla Ah, más de puede las ser, capas y todo lo demás, pero ya es en el tema 4. está bien. puede ser, puede ser. Eso, bueno, tengan en cuenta que en los exámenes se sacan preguntas de los textos, así que si el texto lo dice, eh, denle una leída. Yo este ejemplo que di lo inventé, era solo para que se entienda el concepto. Después si hay algún ejemplo real, lo van a encontrar en el texto, pero no creo que les pregunten algo tan detallado.
Y bueno, y después la última, que es la organización en columnas, tiene que ver con que hay neuronas que están dispuestas como si fuera una columna que atraviesa distintas capas, y estas neuronas tienen, bueno, están conectadas entre sí y tienen funciones parecidas. ¿Sí? La idea es esa, las neuronas que están en una columna eh, procesan información parecida. ¿Sí? No sé, por ejemplo, si hablamos de la sensación táctil, en una columna, por ejemplo, podemos tener todas neuronas que procesen información táctil que proviene, por ejemplo, del dedo meñique. ¿Sí? Entonces esa columna es información táctil del dedo meñique. Después, no sé, al lado o cerquita hay otra que es información táctil, pero es de otro dedo. ¿Sí? O sea, son neuronas que tienen funciones parecidas. Y creo que por ahí en el texto tenían algún ejemplo del sistema visual con esto. Bueno, y después tenemos niveles más chiquititos, digamos. Está el nivel de redes, que vendría a ser un conjunto de neuronas que están conectadas entre sí. Y creo que acá no tienen demasiada información. Yo acá anoté un ejemplo. Por ejemplo, podemos tener una red en el sistema visual de neuronas que procesan líneas. ¿Sí? Después, otra red local se encarga de procesar las intersecciones entre líneas. Después, por ejemplo, podemos tener otra red que procese letras. Y así, o sea, son neuronas que conforman una red entre ellas y se relacionan a un tipo de procesamiento. Y bueno, y después tienen los niveles más pequeños, que acá no entro en detalle porque esto se ve más en el tema 6. Podemos estudiar las neuronas aisladas, ¿sí? Ir al nivel celular. O también podemos estudiar, por ejemplo, la sinapsis entre las neuronas o estudiar determinadas moléculas que poseen las neuronas. Así que de esto van a tener, en el tema 6 tienen más información, ¿sí? Que es esto que acá hace mención de los estudios del caracol aplicia. Bueno, después tiene una parte sobre el reduccionismo biológico, psicologismo y teoría del doble aspecto. ¿Tienen alguna duda de esto? Porque si no, yo por la hora que es prefiero que pasemos directamente al modelo. No, red de neuronas y red de fibras no es lo mismo. Con red de neuronas estamos hablando de la neurona entera, ¿sí? De grupos de neuronas. Y con red de fibras, ¿dónde dice red de fibras? ¿Lo dice en el texto? Sí, creo que dice haces de fibras, pero red de fibras me suena raro. Avísenme si está. Porque en el tema 2 es probable que en ese tema se hable de como conjuntos de axones o de fibras. Pero red, bueno, si después lo encuentran y si quieren lo vemos. Pero me suena raro que diga red de fibras. Si después lo encuentran lo vemos y les digo qué quiere decir en ese texto en donde diga eso. Em, Esta parte, bueno, creo que lo pueden leer ustedes tranquilamente, o sea, habla del reduccionismo que tiene que ver con tratar de explicar un fenómeno desde un punto de vista. Por ejemplo, que lo expliquemos desde la biología y neguemos lo que dice la psicología, o por el contrario, eh, hablar de algo desde la psicología y negar lo que dice la biología. O sea, reduccionismo tiene que ver con eso, con como cuando uno se enfoca en una visión de las cosas y deja por fuera otras explicaciones que también son válidas. Y acá se hace referencia a la teoría del doble aspecto que, digamos que plantea que el punto de vista psicológico y el punto de vista biológico
serían distintas caras de la misma moneda, ¿sí? Que ambos son importantes y de hecho, digamos, las teorías que se hacen de un lado y del otro sirven para la otra corriente, ¿sí? Para también seguir generando más conocimiento. Así que acá tienen esa parte que lo describe un poquito más en detalle. Y yo me quiero ir al modelo de Tamaroff y Allegri, que siempre les trae dificultades. Este sería el modelo. Entonces, en este modelo, van a ver un poco más abajo en el texto, dice que tenemos, por un lado, sistemas de entrada y salida. A ver, así les digo tal cual. Sí, sistemas de entrada y salida que tienen una organización jerárquica, ¿sí? Y esos sistemas de entrada y salida son el sensorio motor, el gnósico práxico y el nivel de simbolización. Entonces, por un lado tenemos estos tres componentes que son sistemas de entrada y sistemas de salida. Después tenemos arriba lo que es el control ejecutivo, que vendría a ser un componente supramodal, creo que lo define, no, superordinado, pero me parece más abajo les dice supraordinado. Bueno, les digo como le dice acá, si no confundo las terminologías. Superordinado, vendría a ser un nivel superior. Este es un nivel que se encarga de monitorear a los niveles que están por debajo en la jerarquía. Así que acá lo tienen como control ejecutivo. Después hay otros dos sistemas en paralelo, la emoción y la memoria. Y finalmente habla de lo que vendría a ser un sistema de alerta relacionado a la activación. Este modelo nos permite, por ejemplo, podemos ubicar en este modelo lo que está en el tema 2 sobre la corteza. ¿Sí? Fíjense que dice, el nivel sensorio-motor hace referencia a las cortezas primarias. Después, el nivel gnósico-práxico hace referencia a las cortezas secundarias. Y después tenemos el nivel de simbolización, que en este caso haría referencia a la corteza terciaria posterior, también llamada parieto temporo occipital. Y tenemos otra corteza más, la corteza prefrontal sería este nivel superior del control ejecutivo. Para entender este modelo, es importante que entiendan qué hacen las cortezas primaria, secundaria y terciaria, que eso es del tema anterior. Díganme, ¿cómo les fue con eso? Bueno, lo repaso. Vamos a empezar viendo esto desde lo que serían sistemas sensoriales, los sistemas de entrada de la información. ¿Sí? Pues es información que surge en receptores que tenemos en el cuerpo y que a partir de allí es que esta información ingresa en el sistema nervioso y luego tenemos esa determinada sensación. Acá tienen como ejemplo en este modelo, dice visual, auditivo y somatosensitivo. Es decir, se está refiriendo al sistema visual, que es el que nos permite ver, y en el caso del sistema visual, los receptores los vamos a tener en los ojos, ¿sí? Después tenemos el sistema auditivo, como ejemplo también, que bueno, nos va a permitir escuchar, y los receptores que captan este tipo de información, ¿sí? Que en este caso serían vibraciones, están en los oídos. Y finalmente está el sistema somatosensitivo, que este sistema está relacionado a 4 modalidades
de sensaciones que tenemos en el cuerpo, que son el tacto, la propiocepción. La propiocepción es nuestra capacidad de conocer eh, la ubicación, ¿sí? Cómo tenemos eh, nuestros segmentos corporales, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo saber en qué posición está mi pie, aunque no lo esté mirando. Esto es gracias a la propiocepción, que me da información respecto a la posición de mi pie. Entonces tiene que ver con esto, con conocer la posición de las partes de nuestro cuerpo. Em, Tacto, propiocepción. Después tenemos la sensibilidad dolorosa, ¿sí? Si hay algo que nos está lastimando o nos lastimamos, tiene que ver con esta modalidad. Es la que procesa este tipo de información y nos hace sentir dolor. Y después la cuarta modalidad es la temperatura, ¿sí? Que es nuestra capacidad de sentir la temperatura de los objetos, por ejemplo. Entonces, estos tres sistemas, em, la información que procesan estos sistemas se origina en receptores que tenemos en el cuerpo y captan un tipo de estímulo, y gracias a eso es que después podemos tener una determinada sensación, un determinado sentido, gracias al procesamiento de todo el sistema, ¿no? Em, pero bueno, o sea, con vías sensoriales se refiere a estos sistemas, a sistemas sensoriales, a sistemas de ingreso de la información que comienza a procesarse a nivel de los receptores y que luego viaja hacia la corteza. Y va a viajar a su corteza correspondiente. La información visual va a ir a la corteza visual. La información auditiva va a ir a la corteza auditiva. Y la información somatosensitiva va a ir a la corteza somatosensitiva. Em, Estoy yendo rápido, pero ¿se entiende? ¿Quieren preguntar algo? Sí, profe, se entiende re bien. Justo le iba a decir eso. Em, Antes de la temperatura creo que mencioné el dolor. El paso de tiempo lo tendría que buscar. No es un sentido que em, quedemos en la materia, pero puede ser. Me suena que alguna vez lo leí. Lo dejo pendiente, después te contesto tu pregunta. Profe, no me Sí, quedó claro esto que decía de que cada sensación, digamos, va a una corteza. Eh, ¿Estás hablando de las mismas cortezas del cuadrito, tipo la no psicopráctica, el sensoriomotor y eso? el cuadrito, a ver, yo lo que digo es en el cuadrito aparece como corteza primaria, como si fuera una sola cosa. Ah, Ahora, este cuadro como que está resumiendo. La realidad es que tenemos una corteza para cada tipo de sensación. claro. Tenemos una corteza visual, tenemos una corteza auditiva, o sea, están en distintos lugares de la corteza. Em, Claro, pero resumen sensoriomotor, porque claro, ya me parecía, digo, sensorio de los tres sentidos que estamos viendo. Claro. claro, Y la sí. no psicopráxico y la simbolización, digamos, es del lenguaje y demás. Ahora vamos a eso y yo Ah, se los ok. voy, les voy ubicando en el cuadrito lo que se da en el otro tema que digamos, define bien qué es cada cosa. Ok, gracias. Porque en el tema 2 van a ver que cuando se habla de cortezas primarias, em, tenemos una corteza primaria visual, ¿sí? Eso está en el lóbulo occipital. Tenemos una corteza primaria auditiva, la tenemos en el lóbulo temporal, ¿sí? Esto digo, están separadas, no tienen, están en distintos lugares. Tenemos una corteza primaria somatosensitiva, que está en el lóbulo parietal, ¿sí? También está en otro lóbulo. Y la corteza motora está en el lóbulo frontal, o sea, tenemos estas cuatro cortezas, ¿sí? Las tres sensoriales que mencionamos acá, y la corteza motora están todas ubicadas en distintos lóbulos, ¿sí? O sea, es como que
Son neuronas distintas. Ahora, en este cuadro, en este modelo, las está incluyendo a todas dentro de lo que es el nivel sensorio-motor. Yo lo que quiero dejar en claro es que hay varias cortezas, ¿sí? En el tema, creo que es en el 5, se hablan de distintos principios de organización y funcionamiento del sistema nervioso, y uno de estos principios es, digamos, la especificidad funcional. El sistema nervioso tiene neuronas que se especializan en determinadas funciones. Y así tenemos, por ejemplo, un sistema visual que está encargado del procesamiento visual. ¿Sí? Ese sistema se encarga de eso, no del procesamiento de otro tipo de sensaciones. Después, por otro lado, está el sistema auditivo, bueno, ese procesa información auditiva. El sistema motor está relacionado al procesamiento de información motora. Y así, o sea, está segregación funcional, van a ver que se llama este principio. Hay neuronas especializadas para cada tarea. Después la información en niveles, digamos, más complejos, ¿sí? Cuando nos vamos a las cortezas terciarias que están más arriba, la información se termina integrando en algún momento, pero al principio se va procesando todo por separado. Entonces, vamos con lo sensorial. Cuando hablamos de estas cortezas primarias, ¿sí? Vamos con un ejemplo. Sistema somatosensitivo creo que es el más fácil para mí. Entonces, el sistema somatosensitivo, tenemos una corteza primaria y una corteza secundaria. Lo mismo pasa para los otros tipos de sensaciones, las otras modalidades, van a ver qué dice el texto. ¿Sí? También tenemos una corteza auditiva primaria y una corteza auditiva secundaria, y una corteza visual primaria y una secundaria. Y también tenemos una corteza motora, ¿sí? Si nos vamos a lo motor, primaria y una secundaria. ¿Sí? Digamos, cada una de estas 4 tiene su corteza primaria y su corteza secundaria. Entonces, ¿qué hacen las cortezas primarias? En este modelo, ¿sí? Tenemos, por un lado, habla de sistemas de entrada. Cada vez que hablemos de sistema de entrada nos vamos a referir a sistemas sensoriales. Mientras que los sistemas de salida es el sistema motor, ¿sí? Entonces, corteza primaria somatosensitiva. Esta corteza nos va a permitir lo que es el procesamiento elemental, se dice. Nos va a permitir tener determinadas sensaciones. ¿Sí? En este caso, están las 4 modalidades que les mencioné. Gracias a la corteza primaria somatosensitiva, vamos a poder tener la sensación del tacto, la propiocepción, la temperatura y el dolor. ¿Sí? Nos vamos a otro sistema. Sistema auditivo, corteza auditiva primaria. Bueno, de vuelta, corteza primaria. ¿Qué nos va a permitir la corteza primaria del sistema auditivo? Nos va a permitir escuchar, nos va a permitir oír. Y en el caso del sistema visual, su corteza primaria nos va a permitir ver. ¿Sí? O sea, las cortezas primarias nos permiten tener las sensaciones. ¿Sí? Por eso se dice lo elemental. Si se lesionan estas cortezas, vamos a tener dificultades con estas sensaciones elementales. Y así, por ejemplo, si se lesiona la corteza somatosensitiva primaria, vamos a tener dificultades, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que afecta una parte que está relacionada al tacto, vamos a tener dificultades para sentir objetos a través del tacto con una determinada parte del cuerpo que esté relacionada con este lugar de la lesión. ¿Se entiende la idea de que sería una corteza primaria sensorial? ¿Para qué sirve?
Díganme si no repito algo. Sí, profe, se entendió. Estoy tratando de ir rápido porque ya hasta ahora me imagino que están cansados. Así que no lo quiero alargar mucho. Entonces, cortezas primarias, y ya estamos hablando de las sensoriales como para ver primero el tema de la entrada de la información, están relacionadas a lo elemental, me permiten tener una determinada sensación. Y si se lesiona, vamos a tener dificultades para tener esa sensación. Después, el nivel que sigue, es decir, la información llega a la corteza primaria, luego va a pasar a la corteza secundaria. ¿Sí? En el caso de los sistemas sensoriales es el segundo lugar de procesamiento de la información. Y como muestra este modelo, también cuando la información pasa de una corteza primaria a una corteza secundaria, también digamos que está como subiendo un escalón en la jerarquía. El procesamiento que se hace en una corteza secundaria es más complejo que el que se hace en una corteza primaria. Entonces vamos a decir que jerárquicamente es más alto, ¿sí? Es más abstracto. Así, por ejemplo, yo les decía, corteza primaria somatosensitiva nos va a permitir tener la sensación del tacto, por ejemplo. Bueno, la corteza secundaria somatosensitiva va a recibir esta información que proviene de la corteza primaria y nos va a permitir hacer algo un poco más complejo, como por ejemplo reconocer un objeto. Entonces, gracias a esta corteza secundaria, por ejemplo, puedo encontrar la llave cuando la busco en la cartera sin tener que estar mirando, ¿sí? Ya con el tacto yo me doy cuenta dónde está la llave y la reconozco. Esto sería una tarea que tiene que ver con una corteza secundaria. Esta corteza integra información que se había procesado por separado en la corteza primaria, la integra y me permite así, por ejemplo, poder comprender la forma tridimensional que tiene la llave y reconocerla. Algo similar pasa también con los otros sistemas, ¿sí? Si nos vamos al sistema visual, la corteza secundaria visual nos va a permitir, por ejemplo, reconocer un objeto que estoy viendo. Y lo mismo con la auditiva. La corteza secundaria del sistema auditivo me va a permitir reconocer algo que estoy escuchando. Entonces, este es un nivel más abstracto, me permite hacer algo más que en el nivel anterior, que era el nivel de la corteza primaria. ¿Preguntas? No, profe, está muy claro. Bueno, entonces, subimos un nivel en la jerarquía. Y ahora vamos a ver qué pasa en el nivel de simbolización. Que acá tenemos corteza terciaria posterior, que en el tema 2 y en otros temas la van a encontrar como corteza parietal posterior o como parieto temporo occipital, que este es el nombre que tiene porque está justo donde confluyen esos tres lóbulos. Una corteza terciaria, a diferencia de las cortezas primaria y secundaria, la corteza terciaria permite integrar información de diferentes modalidades. ¿Qué quiere decir esto? Para la corteza primaria y la corteza secundaria teníamos una sola modalidad, ¿sí? Por ejemplo, visual, ¿sí? Les dije, tenemos una corteza visual primaria y una secundaria. Solamente procesan información visual, no se mezclan con otras modalidades. La auditiva lo mismo, solo procesan información auditiva. Esto quiere decir que son unimodales, es una modalidad.
o es visual, o es auditiva, o es somatosensitiva. Va a depender de qué corteza se trate, pero son unimodales, una sola modalidad, un solo tipo de información. Cuando nos vamos a la corteza terciaria, ya ahí se integra información de diferentes tipos. Por ejemplo, en la corteza terciaria posterior, que es la que tenemos acá, en este modelo, acá ya vamos a estar integrando información visual, con información auditiva, con información somatosensitiva. ¿Sí? Acá ya podemos integrar los distintos tipos de modalidades. Sí, bueno, en particular esta corteza también está relacionada a que podamos ubicarnos en el espacio, está relacionada al lenguaje también, ¿sí? A la atención, integra información de distintos tipos que antes se procesó por separado. Y sería jerárquicamente un nivel de procesamiento más abstracto todavía, ¿sí? Va a ser superior al nivel de la corteza secundaria, que era el anterior. Entonces, en los sistemas sensoriales tenemos que la información llega a la corteza primaria, en primer lugar, luego pasa a la secundaria y por último pasa a la terciaria, que en este modelo es la terciaria posterior. Y va desde lo más concreto hacia lo más abstracto. ¿Preguntas de esto? Esta sería como la primera mitad. Y la corteza terciaria, por ejemplo, me permitiría también que se asocie, supongamos que, bueno, estoy buscando la llave, también la escucho. Vieron que, no sé si les pasa, a veces corres algo y se escucha, la llave está, ¿sí? O sea, puedo integrar con la información auditiva, ¿sí? Con la información también visual, si estoy viendo lo que estoy haciendo. Em, ¿Sí? ¿Tienen un ejemplo? No me acuerdo ahora si era el final de este capítulo o del anterior, el ejemplo del arquero. Ahí es un ejemplo en donde se ve cómo funcionan distintas partes del sistema nervioso. Bueno, esto es sistemas de entrada. Y después sistemas de salida les decía que es el sistema motor. Y el sistema motor, como es de salida, hace el camino inverso. Va desde lo más abstracto hacia lo más concreto. ¿Sí? Es al revés. También es una organización jerárquica, pero va en sentido inverso, desde lo más abstracto hacia lo más concreto. Y esto tiene que ver con que eh, comienza, ¿sí? Este camino, digamos, comienza con la elaboración de realizar una acción. Lo primero en el sistema de salida va a ser elegir qué acción quiero realizar, ¿sí? Esto va a depender de cuáles son mis objetivos. Voy a planificar una acción, ¿sí? O sea, empezamos desde lo más abstracto en el sistema motor, que eso lo vamos a tener en el nivel de arriba de todo, en el nivel del control ejecutivo, la corteza prefrontal, que es otra corteza terciaria. Entonces, lo primero va a ser idear, planificar qué movimiento voy a hacer. Así que empezamos por lo más abstracto y por el nivel de arriba de todo. Luego, el siguiente nivel va a ser el de la corteza secundaria, ¿sí? O sea, nos vamos a el nivel nóxico-práxico. La corteza secundaria motora van a encontrarla en el texto como corteza premotora. Cuando se habla de corteza premotora, se está refiriendo entonces a la corteza secundaria motora. Y esta corteza lo que va a hacer es organizar cuál va a ser la secuencia de movimientos que se van a realizar. Así que una lesión en esta corteza
nos traería dificultades para realizar una secuencia de movimientos. Y finalmente, el tercer paso va a ser el de la corteza primaria, que en este caso se van a seleccionar cuáles van a ser los patrones de movimientos que se van a ejecutar. ¿Sí? Ya se seleccionan para cada músculo qué es lo que se va a hacer. Entonces, en este sistema de salida, en este sistema motor, vamos desde lo más abstracto, que es idear lo que voy a hacer, hacia lo más concreto, que es producir aquellos patrones de movimientos. ¿Tienen alguna pregunta? Y bueno, eso sería entonces la parte más complicada. Después en el texto van a ver que mencionan que además estos sistemas trabajan en paralelo con la emoción y con la memoria, pero la verdad es que no les dan muchos, creo que no les dan ningún ejemplo al respecto. Y también se menciona que el control ejecutivo se está supervisando a los otros componentes, a los que están más abajo. A ver, todo esto se los dije. Bueno, ¿sí? Acá menciona una serie de funciones que tiene el control ejecutivo, ¿sí? Por ejemplo, la anticipación, la planificación, búsqueda y selección de respuestas, la iniciativa, monitorear que se estén realizando las acciones de manera correcta. Em, y no les dan muchos ejemplos. O sea, después menciona sistemas de memoria, bueno, trabajan en conjunto. Por ejemplo, si queremos reconocer un objeto, como les decía antes, que esto se da gracias a las cortezas secundarias. Esto está relacionado con la memoria. ¿Sí? Tenemos que tener un almacén de memoria para poder reconocer algo. Y bueno, respecto a la emoción, menciona al área límbica, que esta sería la tercer corteza perdón, de asociación, la límbica, que tiene que ver con la emoción y, por ejemplo, en base a lo que estamos percibiendo, se puede generar una respuesta del sistema nervioso autónomo, ¿sí? O sea, trabaja también en conjunto con los sistemas sensoriales y con el sistema motor porque, por ejemplo, eso puede llevar a que se dé una respuesta motora. Y respecto al sistema atencional, se menciona que está relacionado a la actividad cortical. ¿Sí? Es un sistema que genera cierta actividad en la corteza y que, bueno, está relacionado también al estado de activación que tenemos durante la vigilia, el pasaje al sueño, y creo que... Ah, y después tienen el ejemplo del arquero que les decía.